¿Cómo oscila un medio por el que pasa una onda armónica? Actividad C1 Selectividad Andalucía. Convocatoria ordinaria junio de 2024. Movimiento ondulatorio, vibraciones y ondas. Física segundo de bachillerato. Apartado A. Estrategia de resolución. Nuevamente seguimos los pasos habituales y genéricos para resolver los problemas de física, teniendo en cuenta que estos apartados suelen contener cuestiones teórico-prácticas. En este caso se solicita una demostración genérica razonada. Primero, en primer lugar, leemos el enunciado y anotamos las magnitudes que se solicitan y los datos correspondientes, convirtiendo las unidades si es necesario. En este caso, demuestre razonadamente, a partir de la ecuación de onda, cómo varían la velocidad y la aceleración máxima de oscilación de una onda armónica en las siguientes situaciones. Subapartado I. Se duplica la amplitud sin modificar el periodo. Subapartado I. Se duplica la frecuencia sin modificar la amplitud. Segundo, a continuación, realizamos un esquema o dibujo de la situación en el que además se pueden incluir, si fuese necesario, un diagrama de fuerzas, de vectores en general, y un sistema de referencia. En este caso, no parece que haga falta el esquema. Tercero, explicamos y aplicamos las leyes y principios que vamos a utilizar para la resolución del problema. En este caso, haremos uso de la expresión de una onda armónica, en la que se incluyen la variable que representa la oscilación, Y, las variables independientes, dirección de propagación y tiempo, X y T, la amplitud, A, el número de onda, K, la frecuencia angular, omega, y la fase inicial o constante de fase, delta. Hemos utilizado la función seno para contener la fase. Los signos más o menos dentro de dicha fase, habría que escribir uno de los dos en un caso concreto, están relacionados con el sentido de propagación de la onda. También podemos utilizar directamente los valores máximos de la velocidad, amplitud por frecuencia angular, A por omega, y de la aceleración, amplitud por frecuencia angular al cuadrado, A por omega cuadrado, de un movimiento armónico simple, que es el movimiento que van a seguir los puntos del medio por los que pase la onda armónica. Cuarto, resolución de la actividad. Como nos piden que utilicemos la expresión de la función o ecuación de una onda armónica, deduciremos primero los valores máximos de la velocidad y la aceleración de oscilación, derivando la citada ecuación una vez para determinar la velocidad de oscilación, y derivaremos una segunda vez para hallar la aceleración de oscilación. Tras las derivadas tendremos las expresiones de la velocidad y la aceleración de oscilación en función de la posición y el tiempo, y podremos obtener los valores máximos de dichas magnitudes, expresiones que ya hemos indicado con anterioridad. Una vez obtenidas las expresiones de los valores máximos de la velocidad de oscilación, A por omega, y de la aceleración de oscilación, A por omega al cuadrado, podemos estudiar cómo cambian dichos valores según lo que se plantea que se modifica en cada uno de los dos subapartados. Subapartado I. Al duplicarse la amplitud sin variar el periodo de la onda, podemos afirmar y demostrar que tanto la velocidad de oscilación máxima como la aceleración de oscilación máxima, ambas también se duplican. Para demostrarlo hemos expresado la frecuencia angular en función del periodo. Omega es igual a 2 por pi entre el periodo t. Subapartado I. Al mantenerse la amplitud y duplicarse la frecuencia de la onda, podemos afirmar y demostrar que la velocidad de oscilación máxima se duplica, mientras que la aceleración máxima de oscilación se cuatriplica o cuadruplica, queda multiplicada por 4. Para demostrarlo hemos expresado la frecuencia angular en función de la frecuencia. Omega es igual a 2 por pi y por la frecuencia f. Vamos a resolver el apartado B. Para eso vamos a plantearnos, como siempre, cuál es la estrategia de resolución que vamos a seguir. Como siempre, esa estrategia de resolución cuenta con, para que siempre tengamos qué es lo que tenemos que hacer, pero no sepamos qué es lo que tenemos que hacer y no nos quedemos en blanco, una serie de pasos en un procedimiento genérico que nos puede ayudar normalmente a resolver un problema, sobre todo cuando, como digo, no lo tengamos muy claro. Lo primero que siempre hacemos y deberíamos hacer es leer el problema o leer la actividad, leer el enunciado del ejercicio, y al mismo tiempo que lo leemos, o después de leerlo, anotamos los datos y lo que nos solicitan, ¿no? Cambiando las unidades si fuese necesario. Leemos en este caso la actividad, repito, estamos en el apartado B, y nos dice que en una cuerda se propaga una onda armónica cuya ecuación viene dada por esta ecuación que aparece aquí. La vamos a anotar ya como dato, como hemos dicho. Nos dice que I de xt 0,2 coseno de 0,2 pi por x más 0,25 pi t
más pi. Todo esto escrito en unidades del sistema integral, lo que significa que la y la x estarán escritas en metros y la t estará en segundos, así como todas las unidades que aparezcan dentro de la fase y para la amplitud, pues también estarán escritas en las unidades del sistema internacional correspondiente. Seguimos leyendo, nos dice que calculemos razonadamente su apartado i, la frecuencia y la longitud de onda. Frecuencia la llamamos f, aunque en muchos sitios se puede llamar nu, y la longitud de onda le llamamos lambda, ¿vale? Su apartado ii nos pide la velocidad de propagación de la onda, especificando su dirección y sentido de propagación. Yo habitualmente, perdón, que esto no es el apartado b, sino el apartado ii. Yo habitualmente la velocidad de propagación la determino como v, habrá otros autores que la determinan de otra manera, me gusta llamar la v, o a otros, como digo, lo llaman c, para distinguirlo, por ejemplo, de la velocidad de oscilación como hemos hecho en el apartado a. En el apartado a realmente yo suelo llamar a la velocidad de oscilación v sub p, que lo piden aquí en este caso, aunque también se suele dar v de x t, en el caso de que estemos escribiéndolo en función de la dirección en la que se propaga, en la dirección del eje o x. Y me piden también cuál es la dirección y sentido de propagación. Y acabamos con el subapartado III, donde me piden la velocidad máxima de oscilación de la onda, ¿vale? III, la velocidad máxima de oscilación, como he dicho, a mí me gusta llamarlo v sub p máximo, en este caso, podría llamarlo v máximo, como lo llamaba también antes, ¿no? Pero en este caso no va a haber problema con la v que estamos representando, pero bueno, a mí me gusta llamarlo v sub p como velocidad del punto, velocidad de oscilación, ¿vale? El valor máximo. Bueno, lo segundo que hacemos es, normalmente hacemos un esquema o un dibujo de la situación en el que además añadimos habitualmente un diagrama de fuerza, no lo voy a escribir aquí, lo he escrito antes, un diagrama de fuerza y un sistema de referencia. En este caso realmente el dibujo no nos va a aportar gran cosa, no nos va a ayudar excesivamente, aunque podríamos plantearnos bueno, que tenemos, ya sabemos, realmente un sistema de referencia está dado, está el eje X, está el eje Y, porque aparecen en la expresión de la perturbación, ¿no? Y bueno, esto es una onda armónica que si lo represento como Y, pero claro, también estaría como Y en X, es decir, si estuviese haciendo una, digamos, una fotografía de la onda, es decir, en un instante determinado pues aparecería aquí, pero es que realmente no nos va a ayudar gran cosa, salvo que queramos representar ya esta perturbación en un instante determinado, por ejemplo. Lo tercero que hacemos en este procedimiento, en esta estrategia de resolución, es ver qué leyes y qué principios, o qué expresiones matemáticas, o qué relaciones matemáticas vamos a utilizar. En este caso, pues las relaciones que vamos a utilizar van a ser todas aquellas que tengan que ver con la ecuación. A mí me gusta más llamarlo función de una onda, porque ecuación de onda podría confundirse con lo que es una ecuación en la cual, como es la ecuación de una onda, en la cual se ve cómo cambia en función de la posición y del tiempo. Pero bueno, en este caso, pues vamos a ver qué relaciones hay para la amplitud, ¿no? Veremos qué es lo que es la amplitud, veremos qué es lo que es la frecuencia angular, veremos qué es lo que es el número de onda, veremos una serie de expresiones y también la propia expresión de una onda armónica que en este caso, como está en función del coseno, pues se podrá escribir así, ¿no? Como kx más o menos, ya lo hemos escrito antes, aunque antes he utilizado el seno, ¿vale? Y a partir de aquí pues sacaremos cuáles son cada una de esas magnitudes. De aquí sacaremos quién es la amplitud, de aquí sacaremos quién es el número de onda, de aquí sacaremos quién es la frecuencia angular, la fase inicial o la constante de fase, ¿vale? Todo eso lo sacaremos de ahí. Y eso, en este caso, más que leyes o principios, las expresiones matemáticas que ya no las vamos a deducir, no las vamos a obtener. En principio no me piden que lo haga. De dónde proceden estas expresiones, así que directamente la aplicaremos. Y las relaciones, insisto, que hay entre omega, la frecuencia, el periodo si es necesario, o lambda, K y la longitud, ¿vale? El cuarto paso sería lanzarnos a resolver el problema, es la resolución, es decir, aplicar esas leyes, esos principios o esos conocimientos para ir obteniendo cada una de las cuestiones que nos solicitan. En este caso empiezo por el subapartado y me pregunta primero cuál es la frecuencia y cuál es la longitud de onda. Bueno, pues recordemos que la frecuencia se relaciona con la frecuencia, que recordemos que es el número de perturbaciones iguales que pasan por un punto en la unidad de tiempo, se relaciona con la llamada frecuencia angular, que es lo mismo, pero para un tiempo 2pi, y esto se ha multiplicado por 2pi. Eso quiere decir que la frecuencia se puede sacar de omega partido por 2pi. Como hemos dicho, aquí están estas cuestiones escritas. O sea, yo puedo sacar de la ecuación de la onda, que es la que tenemos dada, ¿no? Vamos a escribirla otra vez, 0,2 coseno de 0,2πx más 0,25πt más pi. Todo ello en el sistema internacional. Eso quiere decir que yo de aquí puedo sacar quién es la amplitud, quién es el número de onda, quién es la frecuencia angular y quién es la constante de fase o fase inicial. Así que, como ya sé quién es omega, que es 0,25pi radianes por segundo, entre 2pi, pues ya puedo sacar, con todo ya lo he igual, ¿no? 0,125 hercios o segundos elevado a menos 1, ¿vale? Lo cual significa que por un punto determinado o por cada punto en el que nos paremos, se producen o pasan 0,125 perturbaciones cada segundo. La longitud de onda la vamos a sacar a partir del número de onda. El número de onda es 2pi partido por lambda. El número de onda nos indica el número de perturbaciones iguales que en un instante determinado nos encontramos en una longitud 2pi. Así que de aquí podemos sacar cuál es la longitud de onda, que es 2pi partido por k. Recordemos que k ya lo hemos sacado, aquí lo tenemos, ¿vale? Y es 0,2 pi metros elevado a menos 1. Esto es la unidad del número de onda, ¿vale? En el sistema internacional, como sabemos que está todo dado en el sistema internacional, si hacemos esta división, es relativamente fácil, tenemos que la longitud de onda es de 10 metros. Ya hemos resuelto su apartado 10 muy rápido si sabemos qué es lo que representa cada una de las magnitudes que nos dan en la expresión de la función o ecuación de onda. El subapartado I nos pedía, recordemos, cuál es la velocidad de propagación de la onda, la velocidad de fase que se llama, yo la suelo llamar V, aunque hay otros autores que llaman C, y hay otros autores que la llaman de otra manera, no tanto de otra manera, y hay muchas formas de calcularla, muchas formas de obtenerla. Una de ellas, que me parece la más directa, es el cociente entre omega y k. Recordemos que aquí lo que estamos viendo es el módulo de la velocidad. Ahora habría que decir cuál es su sentido, el sentido de propagación, que nos daría en este caso, si tratamos vectorialmente la velocidad, pues el sentido también que tiene esta velocidad, pero habitualmente cuando hablamos de velocidad de propagación nos referimos a la distancia que recorren en la unidad de tiempo. Hay otra forma de calcular esto, que sería
lambda partido por t, periodo, o lambda por la frecuencia. En este caso, como digo, nos vamos a quedar con esta expresión, que es la que nos interesa, porque la tenemos directamente de la ecuación o función de onda. 0,25 patrones por segundo, el omega, 0,2 pi metro elevado a menos 1, que era el número de onda. Así que si yo no me he equivocado, esto es 1,25 metros por segundo. Esto quiere decir que la perturbación se desplaza recorriendo 1,25 metros cada segundo. Pero ¿se desplaza en qué dirección? Pues se desplaza en la dirección, según lo que tenemos nosotros aquí. Esta de aquí es la dirección de propagación. Así que como aparece una X, la dirección de propagación es el eje X. Es decir, que se propaga en la dirección del eje OX. O del eje X, como queramos llamarlo. Hay autores que llaman OX, eje X. Y el sentido de propagación no lo da ese signo que hay entre las funciones o las expresiones de kx, ¿no? Y omega. Aquí hemos puesto en general que es más menos, pero aquí aparece un más. Lo cual quiere decir que el sentido de propagación es el sentido negativo del eje OX. Y esto se propaga en el sentido negativo del eje OX. ¿Por qué se propaga en el sentido negativo? Podemos comprobarlo a través de lo que es la propia deducción de esta expresión, de esta función de onda. Pero la verdad es que el hecho de que aquí aparezca un más implica que sí, como se trata de una onda y se va propagando una perturbación, cuando haya pasado un tiempo, que evidentemente el tiempo siempre pasa hacia adelante, es decir, es positivo, va hacia arriba, y tiene que estar la misma perturbación después de un tiempo t, eso implica que la fase en la que tenemos que tener aquí dentro para que se produzca la misma perturbación debería ser la misma. Si aumenta t para que esa fase sea igual, teniendo en cuenta que pi es una constante, x debe disminuir. Eso nos está diciendo de alguna forma que x, al ir disminuyendo, se está produciendo una propagación en el sentido en el que la x disminuye, es decir, en el sentido negativo del eje x, para que la x se vaya haciendo cada vez más pequeña, ¿vale? Estaría propagando en el sentido negativo para que la x se vaya haciendo cada vez más pequeña. Esta sería una x prima que es menor que la x. Esto lo que significa que este sea este signo o esta forma de sumar, en este caso esas dos magnitudes, esas dos productos, ¿vale? Nos falta el subapartado I, que nos habla de cuál es la velocidad máxima de oscilación de los puntos. Por cada punto que pase la onda va a producirse una oscilación, ¿vale? Y esa oscilación que se va a producir va a tener una velocidad máxima. Esa velocidad máxima hemos dicho que la vamos a sacar, la podemos sacar, no hemos hablado aquí de ella, pero como lo hemos visto en el apartado anterior, la vamos a sacar derivando. Realmente, la velocidad de oscilación, que aquí se puede llamar Vxt, o Vp, como ya me gusta llamarlo, de xt, es la derivada de la I, es decir, de la perturbación respecto al tiempo. En realidad esto, lo hemos puesto antes, no es una derivada al uso, lo que pasa es que estamos en segundo de bachillerato, y que yo sepa las derivadas parciales no se dan, pero en realidad es una derivada parcial, porque estamos derivando respecto de la X, perdón, respecto de la X, discúlpenme. Respecto de la X, no, respecto del tiempo, manteniendo la X constante. Es decir, no estamos derivando respecto a la X, para nosotros la X es constante, una magnitud o una variable independiente. O sea, independiente no depende del tiempo y no hay que derivar. Ya lo hemos hecho antes, pero lo vamos a volver a hacer en este caso concreto, ¿vale? Así que Vp de xt sería, voy a suponer que estamos derivando sin hacer la derivada parcial. En nuestro caso es 0,2 coseno de 0,2 pi x, ahora lo voy a comprobar si me estoy equivocando, pero creo que no, 0,25 pi t más pi. Vale, recordemos que está la expresión 0,2 coseno de 0,2 pi x más 0,25. Vale. Bueno, lo derivamos. Al derivar 0,2 constante, sale fuera y tenemos que derivar el coseno. La derivada del coseno es el menos seno de la misma fase o el mismo ángulo. Pero además ahora hay que derivar, en este caso hay que derivar el argumento, hay que derivar la fase, y la fase al derivarla, estamos derivando respecto al tiempo, esto es constante, es 0, esto sería 0,25 pi, y esto es constante, así que es 0. Así que quedaría esto, todo esto estaría en el sistema internacional, por supuesto, pero ahora lo vamos a agrupar para que nos quede mejor la expresión ya de la velocidad, cómo cambia la velocidad de oscilación de los puntos en función del tiempo. Tenemos menos 0,2 por 0,25 es 0,50, 0,5 pi, seno de 0,2 pi x más 0,25 pi t más pi, todo ello en el sistema internacional. Quiere decir que la velocidad estaría en metros por segundo, ¿vale? Bueno, me equivoco, he dicho 0,5 pi. Mira que lo tengo hecho. Y me meto la pata al escribirlo. No es 0,5, sino 0,05, ¿vale? Porque estamos diciendo 0,2, no 2, ¿vale? Perdón. 0,05 menos 0,05 pi por el seno de 0,2 pi x más 0,25 pi t más pi. Todo en el sistema internacional, que quiere decir que la velocidad estaría expresada en metros por segundo, cuando la x está expresada en metros, la t está expresada en segundos, el 0,2 pi está expresado en metros elevado a menos 1, el 0,25 pi en radianes por segundo y pi en radianes, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el valor máximo de esta velocidad? Habitualmente ya lo hemos dicho antes en el apartado A. El valor máximo lo consideramos el módulo, igual que hemos considerado el módulo de la velocidad de propagación. Para mí es el módulo. También hay autores que hablan del más menos, esa velocidad de más menos, porque se alcanza tanto en un sentido como en el otro cuando se oscila. Bueno, las partículas oscilan, alcanzan esta velocidad máxima tanto en un sentido como en el otro, ¿vale? Si va para arriba o va para abajo, pero a nosotros nos interesa el módulo, ¿vale? Y el módulo, pues evidentemente, es esto de aquí, ¿vale? Es igual al 0,05 pi, es el valor máximo que toma esto. El valor absoluto, o mejor dicho, el módulo. No cuando el seno vale 1, no, es que en realidad es cuando el seno es más menos 1, es cuando se alcanzan los valores máximos, porque en ese momento es cuando se alcanza el módulo máximo. Si lo queremos escribir sin pi, esto sería aproximadamente 0,157 metros por segundo, ¿vale? Así que ya tenemos el valor máximo de oscilación del punto, que por cierto, también podríamos haber sacado esto directamente, porque la velocidad de oscilación, esta velocidad de oscilación máxima corresponde a un movimiento armónico simple. Y en un movimiento armónico simple la velocidad máxima es A por omega, ¿vale? Tal y como hemos obtenido hoy.